Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a estar hablando sobre los metamorfos de Crepúsculo. Antes de empezar quiero decirles que no se tienen que confundir sobre esta clase de manada con los hijos de la luna. Parecieran ser lo mismo, pero son completamente diferentes, y más adelante del video les voy a explicar por qué. Pero ahora les voy a contar sobre los metamorfos y su origen. En aquel entonces, los guerreros y los jefes podían dejar sus cuerpos y vagar como espíritus, comunicándose con los animales y oír los pensamientos de los demás. La leyenda dice que un guerrero espiritual, Utapla, quería usar este poder para esclavizar a las tribus vecinas, pero Tahaki, el jefe de la tribu, no estaba de acuerdo con esto y lo desterró. Un día, el jefe dejó su cuerpo en un escondite para limpiar el valle en forma de espíritu, buscando alguna amenaza para la tribu y así poder eliminarla. Utlapa lo siguió y poseyó su cuerpo. Luego cortó la garganta de su propio cuerpo para evitar el regreso de Tahaki. El jefe vagó durante un tiempo en forma de espíritu, viendo al impostor hacer cosas horribles a su pueblo. Un día, el espíritu del jefe encontró un lobo grande y hermoso en el bosque, y se le ocurrió una idea. Le pidió al lobo que compartiera su cuerpo con él, y el lobo estuvo de acuerdo. Más tarde volvió a la aldea como lobo y conoció a un grupo de guerreros. Entonces trató de darse a conocer cantando canciones de la tribu. Uno de los guerreros se dio cuenta que el lobo estaba bajo el control de un espíritu y, desobedeciendo las órdenes del usurpador Utlapla de no entrar en el mundo espiritual, dejó su cuerpo para hablar con él. Pero lamentablemente Utlapla lo descubrió y mató al guerrero para que nadie se entere de la verdad. Tahaki se enfureció y se lanzó para matar al hombre. Sus emociones eran demasiado para el lobo y se transformó en un ser humano magnífico. El impostor fue asesinado y las cosas se arreglaron bastante rápido. Tahaki engendró a muchos niños y descubrió que sus hijos, a la edad adulta, también podían transformarse en lobos. Así es como nacieron los metamorfos. La manada entera está hecha de los descendientes de ese lobo original. Hasta este momento, Lia es la única mujer conocida que heredó el gen metamórfico. Los demás son hombres. Los metamorfos tienen un enemigo principal, los vampiros. Esto empezó cuando Tahaki se encontró con uno de ellos, y los apodó los fríos. Ellos casi matan a toda su tribu al punto de extinguir su linaje. Aparte de que Tahaki heredó su magia a sus descendientes, también les heredó la repulsión natural hacia los vampiros. Desde ese entonces, los metamorfos se han encargado de aniquilar vampiros para proteger su tribu y la vida humana de sus territorios. Los metamorfos son animales de manada. Alcanzan su eficacia máxima ya sea para cazar vampiros o para pelear. En su forma de lobo, la manada comparte una mente grupal. Cada miembro de la jauría escucha los pensamientos de los demás miembros. Esta comunicación telepática les permite trabajar como si fueran uno, para coordinarse instantáneamente y moverse con perfecta unidad. El verdadero poder de la manada no está en la fuerza de cada uno de los metamorfos, sino en su habilidad para trabajar en conjunto. La capacidad de actuar sin complicaciones como un equipo de su precio. Cuando están en forma de lobo, estos seres no tienen privacidad. Todos los pensamientos, no importa cuán fugaces o insignificantes sean, se transmiten a los otros miembros de la jauría, que se encuentran en forma de lobo. Los sentimientos también se transmiten, incluso aquellos que son personales o quizás un poco vergonzosos. Cuando existe más de una jauría de lobos metamorfos a la vez, los lobos de una jauría no se pueden comunicar telepáticamente con los de la otra. La única excepción es el alfa o líder de cada manada. El alfa puede decidir si comparte o no sus pensamientos con otro alfa, y puede elegir qué pensamientos enviar a la otra persona. Y ahora les voy a contar la diferencia entre los metamorfos y los hijos de la luna. Por lo general las personas piensan que es lo mismo, pero no, son completamente diferentes. Como estuvimos viendo durante todo el video, los metamorfos tienen un gen que se va pasando de generación en generación, y siempre se manejan en manada. Es muy poco probable ver a un metamorfo en solitario. En cambio, los hijos de la luna son seres humanos que durante la fase más plena de la luna se transforman en terribles criaturas salvajes, que son parecidas a los lobos. Los hijos de la luna tienen la fuerza y el poder para matar a un vampiro sin ayuda. Su fuerza, junto con su incapacidad para controlar el cambio a sus formas de lobo, los hace extremadamente peligrosos y esto logró que muchos vampiros les tengan miedo. Este miedo llevó a los Volturi a casi erradicar a todos los hijos de la luna en Europa y Asia. Los hijos de la luna, mientras están en su forma de hombre lobo, pierden su conciencia humana y son más salvajes que racionales.
Por lo general corren solos o con un compañero del sexo opuesto. Y acá les voy a decir la diferencia que es más notable. Los hijos de la luna no pueden reproducirse en su forma animal, solo pueden propagar su especie infectando a otros humanos a través de una mordedura, justamente como hacen los vampiros. Los seres humanos infectados que tienen hijos no transmiten sus habilidades a su descendencia. En su forma animal tienen una mayor fuerza y velocidad que los hace a la vez mortales y difíciles de matar. Contrariamente a la leyenda, estos hombres lobo no pueden ser asesinados con una bala de plata. En cambio, los metamorfos pasan sus poderes a su descendencia, pero permanecen inactivos hasta que el portador se encuentra con un vampiro, que activará su gen aumentando gradualmente su estatura física hasta que esté listo para transformarse. En Amanecer, cuando los Volturi pusieron en conocimiento de que todos los metamorfos en verdad no eran hijos de la luna, es muy probable que los metamorfos desde ese entonces hayan obtenido otros enemigos, ya que los hijos de la luna, como los vampiros, se alimentan de seres humanos. Y ya que los metamorfos defienden la vida humana, no van a dudar ni un segundo en destruir a un hijo de la luna si se encuentran con uno de ellos. Y también pueden llegar a tener otro enemigo, y esto solamente pasa si un metamorfo ataca a la pareja improntada de otro metamorfo. Automáticamente se convertiría en su enemigo, puesto a que eso es lo más bajo y atroz que un metamorfo puede hacer, y ambos se pelearían hasta la muerte. Para los que no saben de qué estoy hablando, algunos metamorfos experimentan un incidente emocional llamado impronta, en el que llegan a estar ligados incondicionalmente a un ser humano del sexo opuesto. Hay muchas teorías sobre por qué se genera una impronta. Algunos creen que ocurre para producir lobos más grandes y fuertes en las futuras generaciones. Los metamorfos no conocen la respuesta exacta. Y esto solo ocurre después de la primera fase de un metamorfo. Y la verdad es que esto le puede pasar a cualquiera y en cualquier momento, sin importar los sentimientos previos que tenía la persona. Un claro ejemplo es este. Sam estaba de novio con Leah, la prima de Emily, pero después de que se convirtió en lobo y se imprimió en Emily, se convirtieron en pareja, rompiendo el corazón de Leah en el proceso. Desde que la persona tiene este sentimiento, todo va a cambiar. Lo único que va a querer hacer es proteger y complacer a esa persona. Todos los demás compromisos de su vida se vuelven secundarios, incluso el que tiene con la manada. La relación entre la impronta es de aceptación total y apoyo por parte del metamorfo. Y es por esto que hay una ley muy importante. Está completamente prohibido que un metamorfo mate al objeto de la impronta del otro. Tal acto podría ser devastador, no solo para el lobo que sufre la pérdida, sino para la manada entera. Debido a la habilidad telepática de la manada, cada uno de sus miembros sufrirá el dolor del lobo cuya pareja haya sido asesinada. Incluso si la muerte fue accidental, los dos metamorfos involucrados pelearían hasta la muerte. Se sabe que solo 5 miembros de la manada se han improntado, todos ellos masculinos. Es incierto si los miembros femeninos son capaces de experimentar dicha emoción. En la pantalla les voy a dejar una lista de los metamorfos improntados y sus improntaciones. Y ya llegamos a la parte final del video. Los invito a dejar un comentario contando tu opinión o también qué te gustaría ver próximamente en el canal. No olvides suscribirte, que eso me ayudaría un montón. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.